Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro, purifícalos. Si hay algún pecado oculto en este servidor, perdóname, por favor. Perdóname, soy un humano. Soy un humano, oh Dios del cielo y de la tierra. Padre celestial, limpia estos labios de barro. Tú sabes que mi pecado siempre está delante de mi presencia. Aquí el único santo y el único perfecto eres tú, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Matrimonio entre primos. La Iglesia del Señor no tiene posiciones ajenas a lo que la Biblia enseña. La autoridad religiosa verdadera reside en Dios y se revela a la humanidad exclusivamente a través de este libro sagrado, la Biblia, su palabra. La autoridad religiosa verdadera no reside en las iglesias denominacionales, ni en sus consistorios o juntas generales, o incluso en algún grupo que se crea única o exclusivamente la Iglesia del Señor. Dios dirige a la humanidad a través de su palabra inspirada y revelada. La autoridad de los consistorios o juntas generales sencillamente es autoridad delegada. Se aplica a la persona que ha recibido autorización de otra para que le represente en un asunto de administración. Antes de la institución de la ley mosaica en el pueblo de Israel, no había prohibiciones en cuanto al matrimonio entre los miembros de una familia. Abraham, el hebreo, antes de ser Abraham, padre de multitudes, se casó con su media hermana. Técnicamente el incesto no existía, ya que Dios no lo había sancionado antes que la ley de Moisés comenzara a regir. El pasaje más importante que se relaciona a estas leyes mosaicas sobre el matrimonio se encuentran en Levítico 18, 6, 18, donde tenemos en primer lugar una prohibición contra el matrimonio de un hombre y la carne de su carne. Básicamente, después de la implementación de la ley de Moisés, llegó a ser prohibido el matrimonio entre una persona y otra que compartían la misma sangre. Levítico 18, 6, 30. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas, porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería deshonrar a tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu tío. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres, porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre.
porque es pariente de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque es pariente de tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre, teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque es la esposa de tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque deshonrarías a tu hermano. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de esas mujeres. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y leyes. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes cumplan mis órdenes y absténganse de seguir las abominaciones, costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor, tu Dios. Entre los pueblos de la antigua Mesopotamia y Oriente Próximo, la endogamia, relaciones o parentesco entre miembros de la misma familia, era habitual, con matrimonios entre primos, tío y sobrina, e incluso, aunque no hermanos completos, sí los medios hermanos. Caso este último que luego sería prohibido entre los hebreos. En la época después del exilio o destierro de Israel y Judá, para justificarlo, el Talmud se excusa en la amplitud del significado en el antiguo hebreo de términos como hermano o hijo, para asegurar que Sara era hermana de Lot y sobrina de Abraham. Los matrimonios entre primos
no eran ilegales en la antigüedad, a excepción de algunas conveniencias y contratos nupciales ejercidos ante la ley del gobierno que dominaba en la región. La prohibición llegó con la ley mosaica. Actualmente, estas relaciones o uniones son ilegales en muchos estados. En los Estados Unidos, en 26 estados, es considerado como un acto completamente criminal, mientras en algunos otros estados se permiten con ciertas excepciones. En el resto del mundo occidental, Centro, Suramérica, Canadá y Europa, no hay leyes contra tales matrimonios. La Biblia habla de ese tema directamente y hay casos en la Biblia donde se mencionan matrimonios entre primos antes de dada la ley mosaica. Pienso que hay tres cosas que se deben considerar en torno a esta decisión de matrimonio entre parientes cercanos como los primos hermanos. Primera, el estigma, marca o señalamiento moral simbólico de rechazo social. Segundo, problemas futuros. Si luego se separan, entraña división familiar fuerte e irreconciliable. Tercero, la genética. Pueden contraer sus hijos deficiencias mentales, físicas o enfermedades. Hay familias muy cercanas donde los primos crecen como hermanos, particularmente primos primeros. Son llamados en muchos lugares primos hermanos. Eso significa que para muchas personas casarse con un primo es como casarse con un hermano. Por tanto, es considerado un acto repudiable, por lo que algunos piensan que esto es algo que debe considerarse seriamente. Preguntémonos, ¿cuál es la visión de su familia? ¿Cuál es la visión de la sociedad? ¿Cuál es la visión de la iglesia local donde pertenece usted? Esto también debe considerarse con cuidado al momento de tomar una decisión, aunque, según dicen, el tiempo todo lo sana. Eso no significa que tendrán un comienzo de rosas, sino un comienzo rocoso y muy dificultoso en su vida matrimonial, si es que la familia, la sociedad y la iglesia no están de acuerdo con ese matrimonio. En segundo lugar, otros piensan que pueden traer graves problemas familiares en el futuro. Nadie sabe lo que pasará mañana. Como cristianos, no estamos de acuerdo con el divorcio y pensamos que no y nunca ha sido el plan de Dios para los cristianos. Eso, sin embargo, no significa que los cristianos no tengan serios problemas matrimoniales y algunos de ellos terminan en divorcio. Ahora, un divorcio entre primos puede traer rotura y división entre hermanos y los demás familiares, los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que nadie planea divorciarse el día de su boda y todos piensan que les irá a las mil maravillas, pero sabemos que en una gran cantidad de casos eso no es así. En tercer lugar, deben considerar los efectos genéticos negativos de un matrimonio entre primos. Se conocen casos serios de deformidad física que podría haber sido producto de un matrimonio entre primos y otros que han resultado en defectos menos obvios. Algunos piensan que esto representa solo un número escaso de probabilidades de tara, manchas o impurezas genéticas. La genética es lo que se transmite de generación en generación a través de los genes.
Los genes son fragmentos o porciones del ADN codificando o registrando la información biológica de un ser vivo. Una persona comenta lo siguiente sobre el matrimonio de sus padres que eran primos. Dice: mi madre y mi padre eran primos hermanos. Éramos 7 hermanos. Yo soy el mayor. Fuimos 5 niñas y un niño. Mi hermana, nacida después de mí, era profusamente retardada, quizás como resultado directo de este matrimonio entre parientes. Tuvo un desorden metabólico y se estuvo desarrollando normalmente hasta los 2 años, donde falleció. Mi hermana más pequeña nació solamente con la mitad de su brazo derecho. Ante este caso, no podemos dejar de pensar que hay muchos otros problemas, muchos problemas psicológicos, adicciones, asuntos relacionales degenerativos, demasiados para entrar en detalles. Sin contar que el matrimonio de mis padres fue un desastre total desde el primer día. Otros, más extremistas, en su estimación de este asunto, consideran que las uniones maritales o de hecho entre primos, sobrinos, tíos, medio hermanos son de naturaleza contra naturaleza, a causa de culpa o engaño que acarrea casarse con un pariente. Ciertamente, no todas las historias son tan horripilantes. Hay casos donde las cosas tienden a ser un poco más o menos completamente normales. No obstante, existe el riesgo de un poco más alto de que estos defectos genéticos ocurran dentro de matrimonios entre primos más que en otros matrimonios normales. Miremos el orden de las cosas. No se había prescrito grado de prohibición matrimonial en el periodo pre-ley mosaica, es decir, el tiempo que se llama prehistórico, que va desde la creación del hombre hasta el diluvio. Al contrario, el hecho que Adán se casara con hueso de sus huesos y carne de su carne, y que sus hijos se casaran con sus propias hermanas, produjo un rechazo en ese tiempo prehistórico en cuanto a contraer matrimonio fuera de la familia. Esto no sucedió por casualidad, sino para cumplir un propósito divino. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Leemos luego en el tiempo histórico postdiluviano que Abraham se casó con su media hermana, Génesis 20:12. Nacor, el hermano de Abraham, se casó con la hija de su hermano Harán, o su sobrina, Génesis 11:29. Jacob se casó con 2 hermanas al mismo tiempo, quienes eran hijas del hermano de su madre, Génesis 28:2, 29:26. Esaú se casó con su prima Mahalab, hija de Ismael, Génesis 28:8-9. Amram se casó con su tía Jacobet, la hermana de su padre, Éxodo 6:20. Abraham, Génesis 20:12, y Jacob, Génesis 29:21-30, se casaron dentro de grados de relación que luego fueron prohibidos. Aunque en el periodo pre-ley mosaica no existía prohibición en cuanto al matrimonio con familiares cercanos, la ley mosaica, Levíticos 18:7-17, Levíticos 20:11, prescribe al menos
15 matrimonios entre familia que Dios prohibía. La ley comenzaba con la prohibición general contra el matrimonio entre un hombre y cualquier familiar de sangre. Levítico 18, 6, 8. Esto precedía a las prohibiciones especiales contra el matrimonio con una madre, madrastra, hermana o media hermana, nieta, hija de una madrastra, tía, sobrina, prima, esposa o tío de parte del padre, nuera, esposa del hermano, a menos que él muriera sin hijos, una mujer y su hija, sea con ambas juntas o en sucesión, o con una mujer y su nieta, dos hermanas al mismo tiempo, con la suegra. La ley regía los matrimonios entre israelitas y todas las relaciones incestuosas eran ilícitas. Levíticos 18, 6, 8, Levíticos 20, 19, 21. Además, se prohibía que los sacerdotes se casaran con prostitutas o mujeres divorciadas. Levítico 21, 7, 13, 14. Las mujeres que heredaban las posesiones de su padre tenían que casarse dentro de su tribu o perdían su herencia. Números 27, 8, Números 36, 2, 4. A través de la ley de Moisés, Dios estableció leyes en cuanto a lo que consideramos como incesto. Por consiguiente, se define incesto como el delito de relación sexual con una persona dentro de los grados que la ley prohíbe. Otra definición concuerda diciendo, en cuanto al incesto, el delito de cohabitación con una persona dentro de los grados que la ley levítica prohíbe. Levítico 18, 1, 18. Así que, en cuanto al incesto, se prohibía la relación con la madre, con la suegra, hermana, nieta, media hermana, sobrina, prima, tía, nuera, cuñada o hijas. El matrimonio entre primos, tío y sobrina y hermanastros absolutos fueron declarados mucho tiempo después legítimas bajo el judaísmo. De hecho, desde mucho tiempo atrás, los judíos han considerado el matrimonio entre un tío y su sobrina, lo cual la ley inglesa prohíbe, como algo especialmente meritorio. Sin embargo, la definición contemporánea del incesto ha añadido la relación sexual entre personas relacionadas cercanamente a quienes la ley civil prohíbe el matrimonio. La humanidad tiene la obligación, primero, de obedecer las leyes de Dios. Segundo, Dios requiere que la humanidad obedezca la ley civil, Romanos 13, 1, 7, excepto cuando las leyes del hombre contradigan las leyes de Dios, Hechos 5, 28, 29. Por tanto, cualquiera que viva bajo la ley civil que prohíba el matrimonio entre primos debería someterse a esa ley para estar en armonía con ambas, la ley civil y la ley de Dios, que requiere conformidad con la ley civil. Independientemente de eso, aunque no haya una existencia de prohibición bíblica irrestricta contra el matrimonio entre primos hermanos, es mejor evitarlos. Aparte de las leyes civiles que prohíben en ciertos países el matrimonio entre primos hermanos, se debe considerar el grado de riesgo genético en tales relaciones. Se predice que los primos hermanos comparten el 12.5% de sus genes.
Cuanto más cercana es la relación biológica, más alta es la proporción de genes compartidos y más alta es la probabilidad de tener un hijo con defectos de nacimiento. Aunque existe controversia entre genetistas en cuanto a las probabilidades de riesgo en ciertas enfermedades, se debe tener en cuenta que el genetista Philip Rayleigh ha sugerido incluso una diferencia del 2 o 3% en las probabilidades de tener un hijo con fibrosis quística, lo cual es el 50% más alto que la probabilidad del 5%. Otro punto a tomar en cuenta es el relacionado con los hijos. Científicamente, está comprobado que mientras más ADN se comparta con la pareja, más posibilidades hay de engendrar hijos con problemas genéticos. Y en lo que refiere a los primos hermanos, el porcentaje de ADN que se comparte con ellos es del 12.5% y con los primos terceros 6.25%. Estimada joven, estimado joven que me escucha, es bueno saber que deseas agradar a Dios con lo que haces, particularmente en un área de tan suma importancia como lo es el matrimonio. La creencia acerca de los terribles efectos en los hijos producto del matrimonio entre personas emparentadas se basa en la idea de que si ambos cargan con un gen defectuoso, el bebé desarrollará la enfermedad, quiera o no quiera, sí o sí. La posibilidad de que ambos carguen en forma recesiva con un gen que cause algún defecto de nacimiento existe, pero es baja, por lo que no debería ser una preocupación. En caso de que existan casos en la familia, ambos padres pueden hacerse un perfil genético para estar seguros. Actualmente, las tasas de casamiento entre primos son menores. Solo un 10% de los casamientos son entre primos y ello se debe a que ahora las personas están expuestos a una mayor cantidad de intercambio entre diversos gentes y culturas. Ello producto de la vida en ciudades y migraciones. Antes era común que pueblos enteros o diferentes ramas de familias estuviesen emparentadas. La realeza europea es un buen ejemplo de ello. Dependiendo de tus circunstancias, hay muchas razones por las que podrías querer casarte con tu primo o prima. Primero está la idea de mantener la riqueza en la familia y luego está la familiaridad. Para quien tienen un matrimonio arreglado, probablemente sea mejor con alguien con quien haya pasado años de reuniones familiares en lugar de con un hombre o una mujer con la que solo hayan tenido un par de encuentros incómodos. Elige bien, es hasta que la muerte os separe. Y al elegir bien, alcanzaremos el favor de Dios. No es cuestión de parentazgo, defectos que se traen en la información de las células o conservación familiar. Es permitir que Dios te muestre quién será tu fiel y buen compañero, cabeza de hogar o compañera idónea. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias porque cada día más aprendemos de ella.
cada día más sabemos todas las ricas bendiciones que tienes para tu pueblo. Enséñanos, muéstranos que obedeciendo tu palabra, tus leyes, tus estatutos, todo nos irá muy bien.